Buenas, ¿cómo están? Hoy les voy a presentar mi proyecto. Eh, para iniciar pues con el proyecto lo que vamos a hacer es hacer un package SRC. Lo que va a hacer es como tal crear las carpetas, las libs y demás para todo el tema de las importaciones que necesitamos, como en este caso el MySQL Connector, que es un driver que nos va a permitir conectar el código con la base de datos. Vamos a traer cuatro importaciones principales, entre esas está la WT para el tema de diseño, SQL, Java Swing y demás para el tema de la interfaz gráfica junto a Swing.table, que nos va a ayudar a crear una tabla para el tema de los usuarios, que vamos a ver más adelante. Vamos a tener nuestra clase principal, que va a ser userNames con extensión a JSON Frame. Lo que va a hacer como tal esto es una extensión para la interfaz gráfica. Vamos a tener variables privadas, como lo son el JTextField, que lo que va a hacer como tal es una variable tipo campo de texto, el JTable que nos va a permitir crear una variable tipo tabla y un default model que nos va a permitir como tal es el modelo de toda la interfaz. Vamos a tener variables de las credenciales de la base de datos MySQL, que entre esas está el localhost, el root y la contraseña, la password. Adicionalmente vamos a utilizar el public user admin que nos va a permitir crear una administración de usuarios, que esta es nuestra principal función y ahí es donde va a estar todo el tema de la interfaz gráfica. Vamos a tener el título de administración de usuarios, vamos a tener el tamaño de la ventana que hace si oprimimos el botón de cerrar, vamos a setear un layout como de los tamaños dependiendo de lo que yo necesite junto con un color de fondo, con un background. Vamos a tener un panel superior donde nos va a permitir pues colocar como tal texto, qué tipo de texto vamos a querer, que con sus demás setaciones seteando como tal sus valores de tipo de fuente, tipo de tamaño de letra, color de letra y demás. Vamos a tener un panel de formulario donde todos son los mismos JText field que colocamos en la parte de arriba, donde vamos a setearlos en una variable que es txt nombre, txt documento, programa, celular, correo, semestre y universidad. Esto con el fin de administrar y guardar la información en como tal en una variable para después poder modificarla en la base de datos. Vamos a tener una tabla de usuarios donde va a estar el ID, el nombre, el documento, programa, celular, correo electrónico, semestre y universidad, donde vamos a asignar todos esos valores al momento de hacer el query en la base de datos para después en el query parsear los valores y asignarlos respectivamente en su casilla dependiendo de los valores que estén almacenados. Vamos a tener como tal pues un panel em, con la lista de usuarios. Vamos a tener en la parte inferior pues los botones de búsqueda, agregar, editar, eliminar, actualizar y buscar. Todo esto para que pues sea mucho más intuitivo al momento de utilizar la aplicación. Y adicionalmente pues los agregamos como tal en nuestro panel. Y ya le asignamos como tal los valores que son sus funciones principales, que es agregar usuario, editar usuario, eliminar usuario, cargar usuario y buscar usuario. Y lo primero que vamos a hacer es cargar usuario. Al momento de iniciar, cargar los usuarios que están. Vamos a crear un panel como tal, una función para actualizar los botones de estilo. Lo que vamos a hacer como tal es pasar ahí como tal el botón, la variable, y se le va a encargar de asignar los estilos de la función. Todo esto pues para que todo sea pues muchísimo más rápido, más intuitivo y adicionalmente dependiendo de la funcionalidad se le asigna un color o una función. Vamos a tener una función a la clase de datos que lo que va a hacer como tal es simplemente utilizar el driver del MySQL connector.jar y vamos a como tal conectarnos a la base de datos y en caso de que no se pueda nos va a botar un error de conexión. Más adelante vamos a agregar un tema de usuario. Al momento de agregar usuario lo que vamos a utilizar es parsear las strings y demás para hacer como tal un inserto a la base de datos. Esto con el fin de que dependiendo de lo que se llene en el formulario vamos a poder asignarlos a la base de datos. Al poder asignarlos como tal a la base de datos, nos va a permitir como tal ya tener esos valores almacenados y al volver a iniciar la aplicación como tal, ya se encuentre como tal los datos asignados y no tengamos que como tal recurrir a tener que actualizar todo el programa. El editor de usuario lo único que va a hacer es hacer un update dependiendo del ID del usuario, donde se le van a asignar un nuevo documento, un nuevo programa, un nuevo celular y un nuevo correo, bueno, y toda la información que se necesite dependiendo de. Y al final le vamos a asignar un mensaje diciendo que el usuario ha sido actualizado correctamente. En caso que la conexión de la base de datos falle, se va a decir que hubo un error al actualizar. Hacemos lo mismo con eliminar usuario. Vamos a volver a utilizar vamos a hacer una nueva inserción de SQL. Al momento de hacer la inserción de SQL, simplemente eh, vamos a seleccionar el ID en la tabla que está en usuarios cuando el ID sea igual al ID que se esté seleccionando. Al momento en que se haga como tal todo ese tema, va a decir que el usuario fue eliminado correctamente y si la base de datos arroja algún error, nos va a decir nos va a decir que hubo un error y nos va a decir cuál es el error que está arrojando la base de datos.
El buscar usuarios simplemente lo que va a hacer es un seleccionar un select a la base de datos cuando el nombre completo sea igual a lo que se le esté colocando o el documento sea igual a lo que se le esté colocando en el campo de búsqueda. Y lo que va a hacer simplemente es como tal, después de que el resultado sea correcto, va a mostrarlo en la tabla. Se va a actualizar en la tabla, que es la tabla modelo que tenemos, y los datos que tenemos, este objeto de datos que tenemos se va a parsear en nuestro array de datos. Después de eso vamos a cargar todos los usuarios, que es nuestra función principal, que sale en el useradmin.java, donde lo que se va a hacer es que el ID, el nombre completo, documento, programa, celular, correo, semestre y universidad, se asigne en nuestra array de datos y como tal se carguen todos en nuestra tabla. O sea, lo que vamos a hacer es seleccionar todos los datos que están en nuestra tabla de usuarios y al final se van a cargar. Vamos a tener una función limpiar campos que cuando yo asigne como tal ya la función de agregar un nuevo usuario o que yo haga como tal alguna en el formulario, se borren todos los campos para que el usuario pueda después volver a asignar nuevos valores sin tener que borrar uno por uno. Y lo que va a hacer la función main, que es nuestra función principal, ahora sí, simplemente lo que va a hacer es cargar useradmin, haciéndolo visible y que toda la depuración esté en modo activa, para que cuando yo ejecute como tal el programa, ya como tal me muestre la base de datos y demás. Y en caso en que yo llegue a pagar como tal la conexión a la base de datos, es decir, que apague como tal el localhost, me va a botar un error de que no se pudo conectar a la base de datos, dice que la conexión no fue exitosa y nos va a botar como tal el error que nos está arrojando pues el sistema al momento de intentar conectarse. Después de esto, si yo vuelvo a intentar iniciar la base de datos y reejecuto el programa, ya como tal me va a poder volver a inicializar el programa junto con los datos que yo ya asigné. En caso de querer eliminarlos, pues perfectamente puedo eliminarlos y ya como tal se actualizan. Y si yo voy a la base de datos y escribo localhost y espero pues a que cargue el sistema, ya como tal el dato que yo acabo de eliminar de la base de datos va a estar completamente eliminado. Y si yo por ejemplo cargo uno, Carlos, un documento de identidad, un programa, pongámosle un demo, un número de celular, un correo electrónico, un semestre, pongámosle que está en cuarto semestre en la Universidad LACUN, le damos en agregar, el dato fue agregado, es decir, que si yo me acerco otra vez a la base de datos, voy a la tabla de usuarios, debe que estar la tabla Carlitos con número de documento, con demo y demás, y si yo llego acá otra vez al programa y le doy en eliminar, como tal, el dato en la base de datos, perdón, creo que no lo eliminé, selecciono, elimino, ya como tal después de haber eliminado en la base de datos se ve que borró también acá en nuestra base de datos. Muchas gracias.